Bueno, estamos en el segundo programa con Rosana Pascual, docente e investigadora de la Universidad de La Plata. En el primero habló sobre la teoría generativa, que es la que adhiere y cuyo referente más conocido es Chomsky, explicándonos cómo esta tiene mucho que ver con cuestiones biológicas y está íntimamente ligada al lenguaje como constructor de los pensamientos, algo más interno. Pero también, más allá de lo biológico, hay una relación social que es muy importante, que se combina dialécticamente con lo biológico y está ligada al lenguaje en cuanto a herramienta comunicativa. En la oportunidad anterior hablamos más específicamente de lo que es el lenguaje como facultad dentro de la perspectiva generativa. Eh, es importante aclarar que como en cualquier ciencia, en lingüística pasa lo mismo. Cuando uno usa determinados conceptos, es importante aclararlos, definirlos, precisarlos. Dentro del modelo generativo, el término lenguaje refiere a esta capacidad de la que hablamos en la entrevista anterior, una estructura de conocimiento, una capacidad biológica de dominio específico que tiene una muy estrecha relación con el pensamiento. Pero además permite interactuar socialmente, por supuesto, esto a través de una lengua, y ahí viene otro concepto, una lengua es esto que se adquiere en interacción entre la facultad del lenguaje y los datos lingüísticos que están en el medio. ¿Sí? Una lengua particular como el español, el francés, el guaraní, el chino, cualquier lengua, ¿no? Además, sería importante destacar que existen otros conceptos, otros términos que podemos usar y que refieren a estas construcciones que hacemos para interactuar y comunicarnos, términos como texto o como discurso, que van más allá del límite estrictamente oracional. Entonces, cuando hablamos de lo que es el lenguaje como una capacidad, hablamos de un componente que es la sintaxis, que es un sistema combinatorio que me permite producir oraciones, una serie de condiciones estructurales, formales, que expresan un significado, ¿cierto? Ahora, esas oraciones en el intercambio se van relacionando, se encadenan, tenemos una sucesión de oraciones, tenemos vínculos transoracionales y eh, tenemos en ese caso lo que llamamos un texto o un discurso. Es decir, el lenguaje en uso, una lengua particular, mejor dicho, en uso en un contexto determinado, utilizado por individuos particulares, un individuo que se apropia de la lengua, se comunica con otro, hay roles, hay un contexto, hay una situación concreta con intenciones. Y ahí viene toda la cuestión social que se puede explorar en el lenguaje. Cuando hablamos de aspectos culturales, sociales, ideológicos, no nos referimos a ese componente sintáctico específico que permite estructurar las secuencias oracionales, sino que nos referimos más a el universo del discurso, y dentro de lo que es la gramática, nos referimos, en gramática generativa le llamamos el componente léxico, es decir, un conjunto de unidades de elementos, como por ejemplo, para que se entienda, las palabras, como por ejemplo las palabras. Ese componente léxico, que tiene elementos como las palabras, pero también unidades menores, son los que sufren transformaciones históricas, tienen carga social, tienen carga cultural y se entraman en el discurso con connotaciones determinadas. De acuerdo a lo que vos dijiste en el programa anterior, el lenguaje que tiene un componente biológico, que tiene parámetros o más que parámetros,
principios muy concretos y comunes en todos lados, determina buena parte de esta lengua, de estas palabras, de estas relaciones entre palabras, más allá de que haya distintas formas, distintos idiomas. Hay cuestiones que son elementales que parten de ese lenguaje al que vos hacías referencia, que tiene un componente biológico muy importante que hace a la especie humana, a quienes somos capaces de utilizarlo. Y bueno, esos elementos a los que vos te referís los denominamos principios. Son principios universales que son condiciones de buena formación de las oraciones, que adquieren valores determinados en cada lengua en relación con los datos lingüísticos con los que los hablantes estamos en contacto. Eso sería parte de lo que llamamos la gramática universal. Esos principios que son condiciones muy generales, muy abstractas de buena formación de las estructuras, que en realidad no tienen contenido ideológico, es decir, en ese componente gramatical, sintáctico, no hay contenido ideológico. Insisto, lo ideológico, lo cultural, lo social, que es sumamente interesante, sumamente complejo y amerita ser analizado, estudiado y considerado, se manifiesta en, bueno, el vocabulario y las formaciones discursivas que ponen de relieve formaciones ideológicas que subyacen en los discursos. Por supuesto que el componente sintáctico, este sistema combinatorio que me permite organizar las oraciones, establece una relación para que en el discurso pase esto. No sé, por ejemplo, yo te puedo decir un ejemplo, ¿no? Si yo digo, durante el gobierno militar murió mucha gente. ¿Sí? Ahí hay una estructura oracional que me permite interpretar un significado. Ahora, a nivel discursivo, a nivel léxico, vocabulario, alguien me puede decir gobierno militar o dictadura. ¿Murió mucha gente o la mataron? Es decir, hay una selección que hace el hablante que responde a cuestiones ideológicas. Entonces, no es lo mismo decir durante el gobierno militar murió mucha gente que durante la dictadura mataron mucha gente. O, yendo más allá para ver esta relación, yo puedo decir, bueno, desapareció gente. Desapareció gente, puedo decir, o la desaparecieron. Entonces, ahí la sintaxis, más allá que desaparecer es una clase de verbo que no pone de manifiesto la causa, como si en matar, si yo digo alguien mata a alguien, hay un elemento que causa un proceso causativo, digamos. Algo causa un cambio de estado en otra cosa. Matar lo tiene, morir no, por ejemplo. Desaparecer en ese sentido es como morir. Sin embargo, la estructura sintáctica me permite transformar ese verbo y hacer una oración similar a la que podría hacer con un verbo causativo como matar, lo mataron, los mataron, tomo desaparecer y hago lo mismo, digo, la desaparecieron. Entonces, el componente sintáctico en esa combinatoria es un caso de variación, de hecho es un uso que se ha dado mucho en nuestro país. Lo desaparecieron no es lo mismo que desapareció, porque hay una relación causativa que en desaparecer no está. Y eso lo hace el hablante, pero en función de ciertos patrones sintácticos, ¿sí? Que están en las reglas gramaticales, en este caso particulares, de la lengua española. Y me permite poner de manifiesto una formación ideológica determinada. Sobre la base de principios que ya vienen, que como vos decías hace un rato, no tienen ideología ni connotación social, porque son parte del BIOS, como hablábamos nosotros de la computadora en una época o del hardware, de algo físicamente establecido. Como marxistas entendemos la evolución del ser humano a partir de su relación con la naturaleza. Y a diferencia del resto de los seres vivientes, o de la mayoría de ellos, esa relación está mediada por herramientas artificiales. Esas relaciones de producción tienen una infraestructura que es
cómo desarrolla justamente ese tipo de herramientas, ciencia y tecnología, una estructura que es la sociedad que construye para trabajar en la naturaleza, para sacar provecho de la misma a través de esas herramientas artificiales, y una superestructura que es la manera en que se organizan las instituciones. El lenguaje es muy importante, está íntimamente ligado a este desarrollo. ¿Es, igual que estas herramientas, una cuestión artificial? Ni el lenguaje ni las lenguas son artificiales, estamos hablando de lenguas naturales humanas que se adquieren a partir de una estructura biológica en interacción con los medios. Lo que sí, como seres humanos, creamos son discursos. Y cuando digo discursos, me refiero a producciones que pueden ser orales o escritas, en contextos determinados, con propósitos determinados. Y además creamos algo que es eh, increíble, como fueron las escrituras. Esas sí son lenguajes artificiales. ¿Sí? Las escrituras cuneiformes, silábicas, ideográficas, que ha permitido todavía un mayor desarrollo, no solo comunicativo del ser humano, sino también de la sociedad, de la cultura, de la filosofía, de la ciencia, del pensamiento. Yo siempre me acuerdo de una frase de Sarlo que dice, pienso porque escribo, ¿no? Llevándolo al extremo, digamos. Esa creación, que es la escritura, permitió un desarrollo mucho mayor del pensamiento formal, que se sustenta, por supuesto, en una capacidad cognitiva, o mejor dicho, que se relaciona estrechamente en una capacidad cognitiva como es la facultad del lenguaje. Cuando hablamos de relaciones de producción y de la construcción de herramientas artificiales, ciencia y tecnología, partimos de una cuestión biológica básica, sin la cual no se podrían construir esas herramientas como son las manos hábiles, el pulgar oponible, el cerebro grande, la capacidad de abstracción y un montón de cuestiones más, de concentración. Acá pasa algo parecido en lo que vos estás diciendo. Hay una relación dialéctica entre eso biológico que ya existía, que al ser humano lo define como tal, pero que le permite construir algo que a veces se confunde un poco y confundimos en cuanto a lenguaje. Sí, sin duda, tiene que haber una base biológica. Suponemos, como una hipótesis, que en algún momento del desarrollo evolutivo de la especie, por diferentes razones que se combinan, leyes evolutivas, mutación, lo que se llama la exaptación, que son adaptaciones secundarias de órganos que existían, sí, se agranda el cerebro, aparece esta facultad del lenguaje que tiene principios muy limitados digo, finitos, elementos muy finitos que permiten el desarrollo de todas estas posibilidades de las que hablábamos recién y de todas las creaciones discursivas que el ser humano ha sido capaz de llevar adelante en el transcurso de la humanidad, ¿no? O sea que sí, sin duda, hay una relación dialéctica entre los dos aspectos. Sería interesante que en el próximo programa nos explicaras un poco esto que tiene que ver con el funcionamiento modular del cerebro. Sí, estaría bueno, podemos hablar un poco de la estructura modular del cerebro, de la mente-cerebro, como, como un órgano más, ¿no? Sería interesante. Bueno, queda ahí. Nos vemos la próxima entonces.